¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el pastor Freddy Ferreira. Y estaba analizando la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 15. Y ahí habla sobre el judaísmo infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Y a veces nosotros somos personas que creemos que podemos hacer lo que queremos dentro de las cuatro paredes de una iglesia. Y la Biblia no enseña eso. Aquí la Biblia enseña que el judaísmo no tiene que infiltrarse dentro de la iglesia cristiana evangélica. Hechos 15 dice: Pablo y Bernabé llegan a Antioquía y se encuentran con gente que venía de Judea y enseñaba a los hermanos que debían circuncidarse conforme al rito de Moisés o no serían salvos. Esto pasó en el tiempo de Pablo. Pablo y Bernabé discutieron con esta gente el asunto y tuvieron que ir a Jerusalén a tratar personalmente con los apóstoles de Jesús de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque todavía vivían algunos apóstoles, todavía no habían sido martirizados. Y ellos dirigían los destinos de la iglesia en aquel momento. Entonces él fue y se presentó junto con otros hermanos y esta gente que quería inculcar el judaísmo dentro del cristianismo. Una vez allí entraron en discusión con esta gente nuevamente y Pedro, el discípulo de Jesús y apóstol de la iglesia, se levantó y les decía: ustedes saben que Dios permitió escuchar el evangelio a través de mi vida, y Dios, que conoce los corazones, les dio el Espíritu Santo igual que a nosotros, a los gentiles, purificando así sus corazones. Ahora, ¿por qué tientan a Dios sobre la cerviz de los discípulos, o sea, sobre el cuello? Con un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. O sea que nadie puede cumplir la ley de Moisés. Nadie. Así dice aquí la palabra de Dios. Antes pues creemos que por la grandeza y la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. O sea, creyendo nosotros en la gracia salvadora de Jesucristo, en el sacrificio de Jesús en la cruz, en la muerte vicaria de Él, ¿entiende? Seremos salvos. Solo debemos creer. Cuando enseñamos costumbres judías a los creyentes en Cristo, tentamos a Dios, desafiamos su palabra, considerando que nosotros decimos a Él y no nosotros a Él, y no Él a nosotros. Es un tema bastante espinoso. ¿Por qué? Porque hoy la gente está acostumbrada. Hay gente que sube a los púlpitos y te habla en hebreo, te cuenta historias hebreas, pero no te habla de Jesús. No te habla del amor de Dios. El amor de Dios es que Él envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo. No, te están hablando de esclavitud religiosa. Y a Dios no le importa, sinceramente, a Dios no le importa todo lo que puedas hacer vos. A Él no le interesa. Él simplemente está preocupado en que vos aceptes a Jesús en tu corazón y que entiendas que todos los sacrificios que puedas hacer no te dejan entrar ante la presencia de Dios. Uno tiene que ser consciente de que la gracia, la palabra gracia, significa un regalo. Un regalo que Dios te da para que vos puedas salir del infierno que vivís, de esa división de matrimonio, de los hijos perdidos en el alcohol o la droga. A Él no le interesa otra cosa más que ayudarte, y Él está para eso. No hace falta cumplir la ley como medio para llegar ante Dios. Antiguamente la gente creía que si cumplía la ley podía ser salvo, pero no, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que nadie pudo cumplir la ley de Moisés. El mismo Pedro lo confirma aquí. Entonces Jacobo dice, puesto en pie, decía: ¿cómo Dios usó a Simón Pedro? Visitó a los gentiles para tomar pueblo entre ellos para su nombre, dando cumplimiento a las palabras de los profetas tal como está escrito. ¿Por qué? Porque hay una palabra profética que hable sobre vos, sobre mí y sobre todos aquellos hombres y mujeres que de buen corazón le seguimos a Jesús. No hay nada que hacer.
simplemente creer en el Señor Jesús. Después de esto, volveré y reedificaré, dice la profecía, el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto dando desde tiempos antiguos, o sea que antes de que usted nazca, hace miles de años atrás, ya Dios tenía planeado salvar a su pueblo y salvarnos a nosotros y ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Él dice, yo no quiero que el impío muera, sino que se salve. Luego, cuando vamos acercándonos al Señor, nos damos cuenta que hay gente que se preocupa en ponerte condiciones para ser cristiano. Y vos, para ser cristiano, simplemente tenés que creer en el Señor Jesús. Hay gente que cree que hay cierta condición como persona o hábitos que tenés que tener. Y no, hay gente que es buena, que no hace nada a nadie, y a ellos les cuesta menos ser cristiano. Y hay gente que vino del mundo, que estaba implicado en la delincuencia, en el homicidio, en el robo, el asesinato y en un montón de cosas feas que el diablo los llevó. Y a ellos les cuesta más porque tienen que renunciar a toda esa maldad que ellos practicaban. Por eso, por lo cual dice la palabra de Dios, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en todas las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Quiere decir que si usted quiere practicar el judaísmo, váyase a una sinagoga. La iglesia cristiana no es el lugar que Dios escogió para predicar de Moisés, porque la ley es de Moisés. Ahora, la gracia es de Jesucristo. Usted tiene que predicar de Jesucristo, del amor y la misericordia de Jesús, de la piedad, de ser una buena persona, un buen compañero de milicia en la obra de Dios, un buen hermano, alguien que ayuda al caído, que levanta al caído, que lo sostiene en su peor momento, que está ahí al lado de él. A eso apunta el Evangelio, a que usted como creyente sea un buen samaritano. Jesús es el buen samaritano. Él nos recogió a todos nosotros, Él nos salvó de ser cualquier cosa, menos una persona. Por eso es bueno que usted entienda que el judaísmo no trae bendición, sino que trae maldición, porque nadie la pudo cumplir a la ley. 613 artículos para que sepas cuál es tu pecado, no para que seas salvo. ¿Entendés? Que Dios te bendiga mucho en esta mañana.